Hola, soy Pedro Góngora. Bienvenidos al proyecto Matrioska, al primer video de este canal. Es la primera transmisión, la primera entrega. Este, Déjenme hacer una breve introducción. Proyecto Matrioska es un proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación científica y filosófica. Em, en general, su objetivo general es ser una plataforma de investigación, también ser un canal de difusión. Eso quiere decir que al mismo tiempo de que em, es- sirve, funciona como un canal del resultado de la investigación, es a la vez un motor de la propia misma investigación. Es decir, vamos a decir, es el propio pretexto para que la investigación siga en marcha, ¿no? Entonces, en ese sentido, Matrioska es un proyecto vivo. Es el echar a andar el proyecto, es el proyecto en sí. Este, y bueno, es un proyecto 100% independiente. No, no está en el abrigo de ninguna universidad o de alguna institución. Este, eh, pues es una forma distinta que quise, por el momento pues soy yo, nada más, en el proyecto. Entonces es una manera que quise hacer las cosas distintas. En lugar de estar en un seminario, en un salón de clases, pues decidí sacarlo a internet, darle la vuelta y pues ver qué sucede. Es un experimento también para mí y ya eso es todo, ¿no? Claro, o sea, cuando llegue el momento, bueno, es una investigación que está en curso, es decir, yo la estoy haciendo. Y entonces cuando llegue el momento, pues obviamente tendrá que pasar por los espacios y los procedimientos académicos, pues que le competan, ¿no? Entonces, también en ese sentido, pues no estoy peleándome con nadie ni nada, es simplemente una manera de hacer las cosas. Las quise hacer así ahora y eso es todo. Em, bueno, los invito a revisar la página web, está en la descripción del canal y aquí en el video está el enlace. Van a encontrar ahí el blog. Bueno, la dinámica del proyecto pues tiene dos herramientas principales, que es el blog y el canal de YouTube. Entonces, entre estos dos medios van a ir llevando pues la parsimonia del proyecto. Adicionalmente, ahí en el sitio web, junto con el blog, hay un compendio de notas donde van a encontrar pues anotaciones, referencias bibliográficas, etcétera. La dinámica que yo me he ideado para, pues el objetivo ya específico es que yo me sienta a escribir. Entonces, la dinámica es, yo voy a ir publicando ensayos, además de ir nutriendo las notas y las referencias que están en la página web conforme voy avanzando. Y cada vez que yo concrete un ensayo, pues lo voy a publicar en el blog. Solamente voy a tratar de publicar ensayos en el blog. Notas y referencias pues están en la otra parte. Y cada ensayo pues va a tener un video que lo acompaña pues con un comentario acerca de él, ¿no? Entonces este es el primero. En un momento vamos a comenzar con el primer ensayo, ¿no? Que ya está en el blog. Entonces pueden entrar y revisarlo. ¿Qué más van a encontrar? Información importante. Por supuesto, pues hay temas que se tienen que hablar, por ejemplo, pues, los derechos de autor. Ahí está especificado. Aunque soy yo ahorita por el momento en el proyecto, voy a empezar a hablar en plural para no estar usando el yo, porque pues es cansado para las dos partes. Entonces, está ahí en el sitio web. Diseñamos un esquema de licenciamiento. Es un esquema de licenciamiento copyleft. Está inspirado en una licencia en específico de Creative Commons y también en una licencia en específico de la GPL, perdón, de la GNU Software Foundation. Entonces, Free Software Foundation. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, pues ahí hay pues, algunos datos adicionales míos. Este, y pues también hay ligas a nuestras redes sociales y pues
pues les vuelvo a recomendar, es un proyecto completamente independiente, no hay financiamiento de nadie, entonces todo sale de nuestros bolsillos. Entonces, bueno, hay una cuenta de Buy Me a Coffee. Este, si les parece interesante y pertinente, pueden ustedes cooperar a través de ahí. Y listo, vamos a entrar ahora sí en materia. Muy bien. Quiero empezar el proyecto. Está el proyecto comenzando, pues, con un ensayo precioso de un filósofo checo, después brasileño, Willem Flusser. Eh, bueno, su obra, la más conocida, la desarrolló más o menos en la década de los ochentas, que es hacia una filosofía de la fotografía, ¿no? Que es por lo que la mayoría de las personas lo conocen y lo ubican. Este, es un filósofo de la comunicación. Bueno, fue un filósofo, ya falleció. Fue un filósofo de la comunicación, fenomenólogo. Este, y bueno, pasó un poco desapercibido en su tiempo y los que lo han rescatado y lo han retomado mucho son los artistas. Y este ensayo en específico de Inmaterialism está un poco inscrito en ese contexto de la teoría del arte. Y bueno, vamos a revisarlo. Aún así pues el contenido metafísico es muy interesante. Entonces, pues bueno, eh, yo comienzo haciéndome unas preguntas, acerca del contexto, ese es el contexto tecnológico actual, pues es una de mis motivaciones muy grandes. Pues veníamos eh, de este cambio súbito y rapidísimo que fue Internet. Todavía ni siquiera hemos terminado de comprender bien este, lo, todas las implicaciones que va a tener y que está teniendo, ¿no? Pero bueno, aunque todavía no logremos ver hasta dónde vamos a llegar, lo que sí ya no solamente estamos viendo, sino que también estamos experimentando, pues son las consecuencias, y la gran potencia que tiene Internet, pues potencia creativa y también potencia destructiva. Y pues ya lo estamos viviendo. Y estamos en eso cuando de repente llegan estas inteligencias artificiales generativas o large language models que les llaman. Y llegan para arrasar, ¿no? Entonces, un poquito, podemos tomar una de estas herramientas y uno de los principales usos, ¿no? Que se la está dando en este mundo contemporáneo de las redes sociales, pues es la publicidad, ¿no? Entonces podemos tomar una herramienta de estas y crear una campaña publicitaria de hamburguesas completa. Y nos va a desarrollar desde la planificación, los objetivos, generales específicos. Nos va a diseñar lo visual, nos va a dar carteles, nos va a dar videocomerciales, los eslogans, las frases, los logotipos, la gráfica, todo. Y no necesitamos ningún artista. No hubo necesidad de contratar directores, actores, escritores, guionistas, diseñadores, nadie. Vaya, ni siquiera una persona que ande administrando el proyecto. Solo estábamos nosotros. Pero realmente, ¿eso es así? Yo creo que estamos nosotros en el presente. Ahora, si lo vemos de esa manera, entonces quiere decir que estas IAs nos están librando de la carga del pasado, es decir, de este pasado tortuoso. Pues yo creo que esa pregunta es difícil. Ah, yo creo que hay preguntas que nos tenemos que hacer todavía antes que esa, eh, ¿no? Porque digo, bueno, si nosotros pensamos en qué es una inteligencia artificial,
Ya les voy a llamar así, porque así es el nombre que se les conoce. Este, pues finalmente, si nosotros abstraemos por completo los detalles, pues es una función o un mapeo, ¿no? Nos está mapeando de un conjunto de cosas o una clase, categoría de cosas hacia otro, ¿no? Entonces, de estas cosas nos hace un mapeo hacia estas otras. Pero todavía un poquito más, es un mapeo, es una función que es estocástica. Entonces, quiere decir que hay otra función por allá, que es la real, la de, digamos que es la de a de veras. Y esta está aproximando a esa otra función. Entonces, todo esto lo comprendemos muy bien. Obvio, por supuesto que tenemos definiciones formales, matemáticas precisas y las comprendemos y las manejamos. O sea, en eso no hay ningún problema. Esta descripción muy sintética que estoy haciendo también la comprendemos. No hay nada misterioso, no hay nada oculto. El problema es cuando esa otra función a la que es la que estamos aproximando, pues es el estilo pues, de algún escritor o alguna escritora, ¿no? De Bukowski, por poner algún nombre ahí conocido. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, entonces esa función cómo es. ¿Dónde está? Vamos a ver, el estilo de Bukowski. Finalmente, estamos hablando aún de algo muy formal, ¿no? Pues es un estilo. O sea, seguimos en la formalidad, ¿no? No estamos hablando de la sensibilidad del escritor. Y eso ya es otra cosa. Pero aún así, ese estilo, ¿dónde está? Pues eh, no sé, no sabemos, pero por lo menos lo que sí sabemos es que esa proyección que hizo la IA, esa sí sabemos dónde está. Esa no es éter. Esa está en los dispositivos electromagnéticos. Están allí en las granjas, en los servidores, en las nubes. Está viajando por los enlaces de telecomunicaciones, de internet. Entonces es partícula, es electrón, pero es materia. Sí, sí es materia, pero nos sirve. Ya ahorita nos sirve hablar de ello como materia, pues no. Lo que nos sirve es hablar de ello como dato. Ok. Luego entonces, pues si este dato ya encontró su camino al mundo físico, pero ya no nos interesa porque ya todo eso ya está resuelto técnicamente. O por lo menos ya lleva su propio camino. Entonces, lo que nos está importando ahorita ya no es esa parte matérica directa, sino más bien nos están importando todos esos aspectos que van más allá. Es decir, todos esos aspectos que ya son inmateriales. Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué cosa significa ser inmaterial? Si ya no estamos en la capa de la materia, entonces, ¿qué es ser inmaterial? Entonces, para que nos contestemos esa pregunta, pues tenemos que ir a revisar, obviamente, pues lo que entendemos por materia. Y junto con este término de materia, pues vamos a tener que revisar el otro término que está íntimamente relacionado, que es el término del espíritu. ¿Y cómo es eso? Pues resulta que materia es el objeto del espíritu, así está definido, y el espíritu se define como el sujeto de la materia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que materia es eso acerca de lo que pensamos. Entonces, esta es una definición dual. No es circular. No es circular porque no está definiendo un término a través de sí mismo, sino es una definición dual porque está definiendo dos términos mutuamente a través de la relación que tiene con el otro. Entonces no tenemos una circularidad, sino más bien tenemos una definición dual. Estos términos son duales y se definen mutuamente por la relación que guardan con el otro. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es materia? Pues materia es eso acerca de lo que pensamos. En esta definición, pues, hay preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Entonces, pues,
¿qué pensamos acerca de una aplicación? Que existe en nuestros celulares. Y esta aplicación está procesando datos. Y todavía más. Esta aplicación está tomando decisiones en nuestro nombre. Entonces, ¿qué pasa? En eso por un lado, si estamos hablando de tecnología, ¿qué pasa si nos salimos y regresamos al arte y pensamos en una obra de arte, pero que solo existe en Internet? Un performance que se hizo en Facebook. Entonces, podemos pensar en estos dos fenómenos realmente como fenómenos espirituales. Es decir, estamos con este performance, con esta obra abstracta, inmaterial, esta aplicación, estos datos y estas decisiones están estructurando nuestro mundo. Es decir, al final de cuentas es un fenómeno espiritual, es un fenómeno de estructuración del mundo. Entonces, si es un fenómeno de estructuración del mundo, es decir, es un fenómeno espiritual, y además lo estamos observando. Entonces, estamos pensando acerca del mundo, y además, ahorita estamos pensando acerca de pensar en el mundo. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que el espíritu también es objeto del espíritu. Entonces, eso hace que el espíritu se convierta en un cierto tipo de cosa, porque podemos pensar acerca del espíritu. Entonces, lo cosificamos. Pero si es cosa, entonces tiene que estar en un espacio, porque el espacio es en donde están las cosas. Entonces ahí ya nos dimos una vuelta. Hay un problema aquí. No es un problema, sino más bien no nos está siendo suficiente. Estamos, acuérdense, tomando aquí una perspectiva ontológica, categórica. Entonces, estas dos categorías, platónicas, por cierto, materia y espíritu, funcionan muy bien si estamos en el mundo analógico, porque la mesa, un automóvil o la estación espacial, no tenemos duda alguna en catalogarlas como materia. Pero esta aplicación que toma decisiones y procesa datos, esta obra de arte que es completamente inmaterial, no nos funciona del todo bien esta categoría de materia, pero tampoco nos funcionaría llamarle espíritu. Y si nosotros empezamos a cosificar el espíritu, entonces empezamos a entrar no en circularidades, pero estamos encontrando que la categoría no es lo suficientemente contundente para hacer estas distinciones. Entonces vamos a buscar alternativas. La primera posibilidad que contemplamos pues es la de la combinación de ambos términos, es decir, hacer un cruce. Ahí está. Entonces, en este combinado que podemos hacer, pues podemos tener dos resultados. ¿Por qué dos? Porque le podemos poner un poquito de más énfasis a cada uno de los dos componentes de este compuesto. Entonces, si nosotros por este lado le ponemos un poquito de más énfasis a la materia, entonces hablamos de una materia espiritualizada. Aquí hablamos, el énfasis lo tiene el espíritu, entonces hablamos de un espíritu que se materializó. Vamos a ver, esta materia espiritualizada como categoría, pues nos está apuntando o nos está dirigiendo nuestra atención hacia las relaciones que están dentro de la materia, en la materia. No acerca de, sino en. Entonces, si estamos hablando de una materia que se espiritualizó, entonces es una materia, a lo mejor ahí, quizás sin formas, sin relaciones, hay una cosa extraña, pero se espiritualiza
Y entonces empieza a adquirir relaciones interiores. Y esas son las que empezamos a observar en esta categoría de materia espiritualizada. Entonces, en ese sentido, aquí pues podemos acomodar perfectamente bien a cualquier máquina en cuanto a su mecánica, específicamente. Entonces, desde la palanca hasta las computadoras digitales. Si hablamos de mecánica, de su aspecto mecánico, nos funciona perfectamente bien. Ahora vámonos al otro lado. ¿Qué pasa con este otro compuesto o este combinado de espíritu materializado? Aquí la atención nos está jalando más bien hacia esas relaciones o metarrelaciones o superestructuras que están ya por encima de la materia. Se están dominando por arriba a la materia. Entonces yo, en esta categoría, parece que podemos meter muy bien, por ejemplo, a las telecomunicaciones. Son metaestructuras y ahí a la materia se empieza a ajustar de manera muy sumisa. A las inteligencias artificiales también las podemos ya empezar a acomodar aquí. Muy bien. Pero resulta que así de bien que se ve, pues en realidad no son tan buenas. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si pensamos en una aparición fantasmal? Pues eso también es espíritu materializado. ¿Qué pasa si pensamos en un celular? Pues es materia espiritualizada. Pero un zombie también es materia espiritualizada. Entonces, aquí el problema, pues no son ni el zombie ni el fantasma. El problema es que las categorías o esta ontología, esta estrategia ontológica no me funciona para distinguir una inteligencia artificial de un fantasma o un celular de un zombie. Entonces, aquí sí ya tenemos un problema. No es suficiente. Entonces, ¿qué otra estrategia conceptual, ontológica podemos seguir? Pues vamos a seguir la estrategia de la abstracción. Listo. Tenemos entonces una idea muy general, muy metafísica, de materia, y entonces vamos a hacer una abstracción. Vamos a hacer un movimiento conceptual de abstracción y neutralización. Entonces, en esta abstracción y en esta neutralización de esta noción tan general y tan metafísica de materia, la vamos a abstraer y vamos a generar una nueva idea o un nuevo concepto, que es el concepto de masa. ¿Por qué estamos abstrayendo y por qué estamos neutralizando? Porque ese concepto es cuantificable. Este concepto ya no es metafísico, es cuantificable y le está dando una estructura lógico-matemática a la noción que nosotros teníamos de materia. Entonces, tenemos una noción muy metafísica, hacemos un movimiento de abstracción y neutralización y generamos otra noción que nos ayuda a estructurar, que es la noción de masa, que nos ayuda a estructurar nuestra idea que teníamos muy metafísica de materia. Muy bien. Aquí quiero resaltar que si ven, pues bueno, o sea, en este movimiento que hicimos de abstracción y neutralización, pues estructuramos, dimos estructura. Entonces, esta noción de masa, pues se va a relacionar con otras ideas. Esta es cuantificable y todas estas ideas también son cuantificables. Y en conjunto nos están dando una estructura lógico-matemática. Ahora,
Esto no quiere decir, por supuesto, que la noción o la idea de materia pues no tenga estructura. Claro que tiene estructura. Es decir, tiene una relación coherente con otras ideas u otros conceptos. Pero lo que sí es muy importante es, aquí en esta imagen, donde pongo algunos ejemplos, es innegable que los que están representados en color azul son de una sustancia muy diferente a los que están representados en color rojo. Los que son de color azul son conceptos muy metafísicos, mientras que los que están representados en color rojo tienen un carácter definidamente empírico. De entrada, todos son cuantificables. Entonces, este juego no es retórica, tampoco es casualidad. Es un juego dual, cualitativo, que podemos formular o que podemos construir, pues para todo. Entonces, si esto es así, es decir, tenemos un juego con una variante, con variantes intencionales o metafísicas, intencionales, y variantes empíricas de una misma idea. Si esto es así, entonces esto necesariamente tiene que ser objeto de estudio central de una teoría de la información y por lo tanto también de una teoría de la informática o de la computación, que aquí les voy a llamar sinónimos. ¿Por qué? Pues porque como tal es la ciencia que se dedica al estudio del procesamiento de información. Bueno, vamos a seguir entonces con la narrativa de Flusser. Nos hace esta metáfora. Entonces dice Flusser, bueno, pues en esta abstracción, en este movimiento, lo que hacemos es estructurar. Entonces, estamos estructurando nuestras percepciones acerca de la materia. Y en esta estructuración, lo que tenemos es, o a lo que vamos a llegar es a una estructura que tiene la forma de una muñeca rusa o una matrioska. Entonces, tenemos hasta afuera a una muñeca que es astronómica, que tiene a la muñeca molecular, que tiene a la atómica, que tiene a la nuclear, que tiene a la particular y que tiene a los quarks. Entonces, por supuesto que, claro que un físico a lo mejor aquí podrá objetar y lo que sea, pero lo que no es aquí la metáfora, no importa ahorita tanto la precisión de los términos, sino aquí lo que me interesa mucho rescatar en esta metáfora es la estructura que se revela. Eso es lo que me interesa. En esta estructura que nos está revelando la metáfora que hace Flusser, lo que nos está diciendo es que estamos organizando nuestras percepciones del universo de la materia en capas conceptuales. Y estas capas conceptuales están organizadas o vienen derivadas de los modelos geométricos que nosotros tenemos del universo. Y además, cada capa tiene una relación muy específica con la capa de abajo. Bueno, la relación entre las capas es muy, muy específica. ¿Qué es en esta metáfora? Pues bueno, nos está diciendo que las estructuras astronómicas son en realidad las estructuras matéricas astronómicas son en realidad estructuras matéricas moleculares. Y las estructuras matéricas moleculares en realidad son estructuras matéricas atómicas. Y a su vez estas son estructuras nucleares. Y aquí es en donde empiezan los problemas. Bueno, los problemas, si no empiezan a pasar cosas extrañas. Metafísicamente hablando. O categóricamente hablando, más bien dicho. Flusser nos dice, justo ahí, cuando empieza a haber interacción de la muñeca particular con la muñeca
nuclear, empiezan a suceder cosas muy extrañas, ontológicamente hablando. Porque la materia y el espíritu parece que se invierten cualitativamente. O cuando hay una especie ahí como de inversión conceptual. Entonces, la materia, cuando nosotros empezamos a inmiscuirnos en sus asuntos, ya en su intimidad, ¡pum!, se nos voltea. Porque entonces esta materia empieza a convertirse en arreglos energéticos que son poco probables. Y este espíritu tan etéreo se transforma y se nos voltea en estructuras matéricas también poco probables que se llaman informaciones. Entonces, justo aquí, y esto sucede desde, bueno, o sea, Flusser lo menciona, dice, bueno, o sea, esto es algo que está sucediendo desde, por ejemplo, en las pantallas de tubo de rayos catódicos. O sea, ya ahí hay una invasión de los electrones, de las partículas subatómicas en el mundo macro. Y ahí estas imágenes sintéticas, estamos en la década de los 80, ¿no? O sea, ni siquiera habíamos llegado todavía a la digitalización actual. Entonces ya desde ahí empieza a emerger esta noción de inmaterialismo. Y ya desde allí empieza a emerger esta noción de información y probabilidad, esta inversión. Y todo esto está sucediendo aquí en la interacción de las partículas subatómicas en esta división entre el mundo micro y macro. Y justo aquí, esto parece que está intermediado por estos otros conceptos. O es como una especie de procesador aquí, que es la forma y el contenido. Estas nociones de forma y contenido. Vamos a hacer una visita a otro autor. Ahora vamos a ver la filosofía, pero que viene desde un físico, que es Basarab Nicolescu. Nicolescu hace, él está trabajando, él está mirando hacia el futuro de la ciencia, está haciendo una crítica o una introspección hacia la física, hacia la ciencia misma, y está mirando hacia adelante, está mirando hacia la transdisciplinaridad. Y bueno, él nos dice en su filosofía que pues este fenómeno que se está observando Flusser, pues también lo ve Nicolescu. Y nos dice, bueno, entre más estamos comprendiendo y más estamos investigando los asuntos de la física, más se nos está mostrando que a estas relaciones de oposición o simetría o asimetría pues son fundamentales, ¿no? Entonces, entre más nos metemos a la materia, más nos encontramos con estas relaciones o estas dualidades, más bien dicho, fundamentales. Entonces resulta que esto es fundamental. Entonces lo resume en esta frase que es: un palo siempre tiene dos extremos. Entonces, más aún, bueno, Nicolescu pues obviamente pues es contemporáneo. Entonces, se le está ya también pensando en la trascendencia. Entonces está diciendo, bueno, no solamente tenemos estas dualidades fundamentales, sino que también tenemos la posibilidad de encontrarlos, ¿no? Y más ahorita en nuestro contexto, estamos hablando de un universo conceptual, pues siempre vamos a tener la posibilidad de encontrar o de unir dos opuestos. Y obviamente ya él está aquí ya jugando un poco con la lógica. Pero pues él nos dice, claro, que esta unión de dos
dos opuestos, pues si nosotros observamos la propia lógica, pues no nos va a permitir hacerlo en una misma capa de realidad, sino más bien tenemos que abrir una capa adicional de realidad donde vamos a poder lograr, o donde sí es posible lograr esta unión sin violarnos, a lo mejor, aquí en este nivel, la lógica misma de esta capa. Pero como un palo siempre tiene dos extremos, entonces en el momento en que nosotros abrimos una capa de realidad para poder sintetizar o para poder hablar de este compuesto, pues automáticamente aquí se tiene que encontrar con su otro extremo. ¿Qué otro nombre le podríamos llamar en lugar de a lo mejor quizás capa de realidad? Puede sonar muy, muy fuerte, o más podríamos hablar de dimensión discursiva. Entonces, si estamos en una dimensión discursiva donde esta oposición o esta contradicción no se puede resolver, podemos abrir o crear una nueva dimensión discursiva en donde sí podemos pensar o sí podemos referirnos a este compuesto. Y en esta nueva dimensión discursiva, este compuesto pues va necesariamente a encontrar su otro extremo. Ahora, este fenómeno, nos dice Nicolescu, pues va a darse por lo menos en dos escalas. En una escala tenemos una dialéctica como tipo hegeliana, y en otra escala, pues más bien tenemos un tercero excluido. La diferencia aquí en esta dialéctica tipo hegeliana es el tiempo. Esto sucede en el tiempo. Es decir, esto es un fenómeno trascendente. Mientras que el tercero excluido no es un fenómeno trascendente, es un fenómeno inmanente. Es decir, esto pertenece a un sistema lógico y ya está ahí. Este sistema lógico permite el tercero excluido y ya está allí. No es algo que va a suceder, que se va a suceder en el tiempo, como esta dialéctica tipo hegeliana. Entonces, otra vez, esto es otro ejemplo. Tenemos una misma idea con una variante intencional y una variante empírica. Vamos a revisar otra perspectiva más de otro filósofo, Alessio Moretti, y él tiene una teoría de oposiciones lógicas, una teoría geométrica de las oposiciones lógicas. Moretti hace, él hace una revisión histórica de la geometría. Bueno, él observa las relaciones de oposición. Y bueno, pues él dice, la oposición pues en sí es una noción espacial. Y bueno, hace este análisis historiográfico de cómo cambió y cómo influyó la geometría, nuestra relación con la geometría, cómo influyó en el pensamiento occidental y cómo evolucionó esta relación en el tiempo. Entonces, Moretti dice, bueno, para empezar, pues él observa, dice, tenemos que ir hacia el origen de la lógica, y en el origen de la lógica, pues en las oposiciones está la no contradicción. Entonces, para que nosotros podamos construir una noción de lógica clásica, necesitamos forzosamente tener una noción de no contradicción. Pero ¿cómo demuestras eso sin apelar a la misma lógica? Pues Aristóteles lo que hace es remitirse al método socrático, es decir, a la dialéctica socrática. Entonces dice, bueno, pues si nosotros nos salimos ya de la lógica y me llevo la lógica, la pongo en una inquinia socrática, pues obviamente que a lo que vamos a llegar
pues es a esta lógica con la no contradicción, ¿no? La persona o este oponente que va a defender la lógica sin no contradicción, pues se va a reducir a un absurdo. Entonces aquí lo que Moretti observa es, dice, bueno, pues estamos necesitando algo más trascendente que la lógica misma para poder justificar su principal fundamento. Y pues esto es un argumento uno de los argumentos que él da, donde él propone pues a la geometría más bien, o sea, la comienza a ver con ojos fundacionales. Entonces, incluso precedente a la lógica, ¿no? Que al revés, que es como la tradición ahorita lo manejamos, ¿no? Lo más común. Y él dice, no, entonces vamos a ver, vamos a explorar esta noción de la geometría más bien como una teoría fundacional de las matemáticas. Entonces, él crea esta teoría geométrica y pues se va a arrastrar otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué geometría entonces sería? ¿De cuál estamos hablando? Entonces vamos y revisamos, se va a revisar al inicio otra vez de la lógica, que es otra vez con Aristóteles. Y pues ya, desde allí mismo, nos encontramos con este esquema, este famosísimo cuadro aristotélico de las oposiciones lógicas. Entonces, curiosamente, este enfoque ya geométrico viene desde Aristóteles. En este estudio que hace Moretti, bueno, pues Aristóteles está un poco peleado con Platón, ¿no? Porque hay una tradición geométrica que inicia con Pitágoras y que termina con Platón. Una tradición decididamente geométrica. Realmente para los griegos, ¿no? Estamos hablando de la tradición occidental. Entonces, para los griegos, ¿no? Desde Platón, Pitágoras a Platón, pues las matemáticas son la geometría. La geometría son las matemáticas. Y esto no le gustaba a Aristóteles. Entonces, si nosotros vemos la lógica de Aristóteles, es una teoría lingüística. Entonces, Aristóteles lo que nos está dando son las reglas y las formas, las estructuras gramaticales, las estructuras lingüísticas, las estructuras sintácticas que nos van a ayudar a mantener una dialéctica socrática sana. Entonces, es muy curioso lo que este primer enfoque geométrico además venga del mismo Aristóteles. Entonces, en este esquema vamos a categorizar las proposiciones de la lógica. Entonces, en primera instancia podemos categorizarlas por su grado o su modo de universalidad. Es decir, son proposiciones universales o son proposiciones existenciales. Entonces, si ven arriba y abajo, arriba está lo universal, abajo están las existenciales, ¿no? Es decir, todo es P o que ningún es P, pues estamos predicando de manera universal. Cuando decimos algún es P o algún S no es P, entonces es un predicado existencial. Ahora, si además, como estamos en la lógica, tenemos también la negación. Si ya tenemos arriba y abajo, entonces la negación nos da izquierda y derecha. Y esa está aquí representada en diagonal. Porque si decimos que no es cierto que todo eso es P, que todo eso es P, entonces eso implica, eso es lo mismo que decir que algún S no es P. Si no todo S es P, entonces es lo mismo que decir que algún S no es P. Decir que no es cierto que ningún S es P, es lo mismo que digamos que algún S es P. Y de arriba hacia abajo, directamente, son implicaciones. Que todo S sea P, pues implica pues, que algún S va a ser P. Y que ningún S sea P, ninguno, eso va a implicar pues que alguno
no sea. Entonces, aquí tenemos relaciones duales. La universalidad y la existencialidad son nociones duales. Tenemos también negaciones directas y también tenemos complementos, nociones de complemento. Entonces, todas las relaciones que hay aquí son relaciones de oposición. Sin embargo, aquí vamos a decir que de alguna manera este esquema todavía es estático. No hay aún una vocación dialéctica. Entonces vamos a tener que esperar un buen rato para eso. Ya en el siglo XX, con Robert Blanchet, él está indagando la estructura de lógicas ya más modernas, lógicas modales, lógicas paraconsistentes, me parece que esas dos. También está indagando estructuras algebraicas en teoría de números. Entonces es uno de los primeros esquemas que él llega partiendo desde la misma lógica clásica. Entonces vamos a tener otra vez este cuadro aristotélico, pero vamos a empezar a llevarlo un poquito, ¿no? Vamos a darle ahora sí ya una primera intención dialéctica. Entonces él dice, bueno, Blanchet dice, bueno, vamos a pasar del cuadrado lógico, vamos a transitar al hexágono lógico. Entonces, de entrada vamos a buscar una manera de unir. Quizás es muy prematuro aún ya hablar aquí de síntesis pero es un compuesto por lo menos. Entonces, tenemos una manera aquí de crear estos compuestos o esta unión de estos ejes sin llegar a un problema lógico de contradicción lógica que nos deshaga, ¿no? El sistema lógico que estamos utilizando. Entonces, a través de estas dos operaciones, en estos dos extremos del hexágono, que además estas dos operaciones también son duales, entonces, que es la conjunción y la disyunción, si no reconocen los símbolos, es el I y el O, lógicos. Entonces ya tenemos una primera intención de extender, de llevar de dinamizar este cuadro lógico estático de la lógica clásica. Entonces, este hexágono nos funciona muy bien. Aquí entran las lógicas modales, entran los operadores modales, entran creo que también algunas paraconsistentes, entran estructuras, por ejemplo, relaciones de orden en teoría de números, tienen esta estructura y muchas otras más, ¿no? Que describe tanto Robert Blanchet, ya después Alessio Moretti. Entonces, pues bueno, Alessio Moretti pues retoma este trabajo y bueno, muchísimos más en su tesis. Les recomiendo mucho que la lean. Un compendio muy, muy bueno. Entonces Moretti lo que hace es, bueno, retoma esta idea, extiende esta idea del hexágono y lo lleva mucho más allá. Entonces dice, ahora sí, bueno, vamos a crear un marco de trabajo geométrico. Entonces, hay muchas estructuras, el hexágono no es el único, está el cuadrado, está el hexágono, empiezan a salir hexágonos y ya después entre más relaciones, más oposiciones y entre más lógicas distintas empezamos a considerar, pues empiezan a surgir otras estructuras base. Ya empieza a considerar estelaciones, dodecaedros y otras figuras geométricas ya mucho más complejas. Y entonces empieza a brincar también ya al uso ya por ejemplo, de simplejos. Entonces, nada más para ejemplificar, entonces vamos a tomar esta idea del hexágono, la extiende, entonces dice, bueno, entonces vamos a buscarle ya con esta perspectiva geométrica,
a considerar esta posibilidad, ¿no? Del tercero excluido, ¿no? Y no solo desde un tercero excluido, sino desde uno a muchos incluidos, ya pensando en lógicas más modernas. Entonces, al tomar eso, extiendes el hexágono y empiezas más bien a crear retículas. Pero estas retículas, que Moretti ya da la manera, los medios geométricos para extenderlas, crecerlas, irlas creciendo y creciendo dinámicamente, no son retículas, no son retículas planas, sino son retículas multidimensionales. Y conforme van creciendo y creciendo y creciendo, entonces empieza a suceder un fenómeno bastante interesante, muy curioso, que entre más crecen y crecen, empieza a suceder una cosa como que se empiezan como a clusterizar, empiezan a agrupar. Y entonces empiezan a salir metaestructuras que las empiezan a agrupar a las anteriores. Es una especie como de anillos, ahí salen. Entonces, así como en la matriosca de la materia, en este marco, en este estudio geométrico que hace Flusser de las oposiciones lógicas, pues también hay un fenómeno muy parecido. Entonces, vamos a regresar a Flusser. Entonces, vamos a terminar en el ensayo de Flusser, en el comentario dice, bueno, pues al final Flusser nos da una definición de materialismo y bueno, la podemos articular de esta manera. Entonces él nos dice, bueno, el materialismo es un juego deliberado con las partículas subatómicas, tal que puedan adquirir formas improbables y que estas formas improbables puedan convertirse en informaciones. Y todo esto utilizando la estrategia de la computación. Bueno, pues aquí termina Flusser, el ensayo de Flusser, y aquí es a partir de donde vamos a comenzar nosotros. Nosotros vamos a comenzar con estas estrategias computacionales, vamos a comenzar con estas informaciones y pues las preguntas que nos vamos a hacer, o lo que vamos a estar orbitando es, a lo que queremos llegar son a nociones filosóficas, es decir, cómo estructuramos y construimos nociones filosóficas, tanto de información como de computación o de informática, y buscarlas tanto de las relaciones que les son inherentes, o sea, que vienen de ellas mismas, o de las que van emergiendo, ¿no? Conforme el paso de la historia, o conforme vamos, no el paso de la historia, sino nuestro avance en el conocimiento, en la historia. Entonces, bueno, para eso, ahora sí, proyecto Matrioska, pues necesitamos definir claramente pues nuestros enfoques para poder transitar por todas estas nociones, ¿no? Y de manera sana y muy estructurada. Entonces, el primer pilar, vamos a decir, nuestro primer acercamiento a la teoría es fenomenológico. Es decir, nosotros vamos de entrada, vamos a buscar método de la reducción fenomenológica, es decir, vamos a tratar de observar siempre el fenómeno o la cosa directa y de ahí la estructuración mental y o sea, desde la percepción hasta ir regresando al entramado cultural. Entonces, ese es nuestro primer y más importante pilar y fundamento, es el approach. Entonces, ya desde aquí estamos adoptando una perspectiva pues que no es 100% vamos a decir analítica, ¿no? Es decir, estamos hablando de que ya vamos a tomar una postura intencional. Más bien dicho, esa es
aunque no sea analítico, sino más bien vamos a adoptar una postura intencional. Lo siguiente, bueno, vamos a dar por sentado, ya es un supuesto que vamos a tomar, que es un supuesto de una realidad compleja y multidimensional. Y vamos a tomar una noción también, aquí las pongo en la misma categoría, es poshistórica, de ideológica y feminista. Poshistórica, necesitamos trascender. En la historia necesitamos tener una visión que vaya más allá de la historia. ¿Por qué? Porque necesitamos trascender también las narrativas. Es decir, necesitamos salirnos y poder observar con una visión más abstracta y más lejana. Del feminismo, pues bueno, aquí vamos a tomar nociones. De entrada, pues hay una noción metafórica, arquetípica, es decir, de eh, abandonar las, la, la jerarquía, la verticalidad, las definiciones, las estructuraciones jerárquicas, verticales, y más bien buscar lo más que el horizontal, yo me iría al plano, es decir, abandonar lo dirigido, lo recto, y más bien mudarnos hacia el plano, incluso hacia el espacio, hacia lo cíclico, hacia lo radial. Y también, por supuesto, necesitamos revisar el género. Es decir, la noción de género y la noción de categoría están muy relacionadas. Entonces, como teoría de la información, necesitamos revisar la noción del género, y en las teorías feministas se ha estudiado muy bien la noción de género. Entonces vamos a revisar ahí también eso. Un enfoque lógico, por supuesto que no podemos olvidarnos de la lógica. Es decir, que no estemos buscando no tengamos un acercamiento, vamos a decir, como fundacional, lógico fundacional, pero no podemos dejar a la lógica, porque simplemente algo que no se va a sostener lógicamente, pues no sirve para hacer teoría. Y no sirve para hacer teoría por el puro hecho de que no sirve para categorizar. Entonces, la lógica es nuestro testigo, es nuestra guarda siempre, y nuestro sostén. Pero vamos a también tomar entonces un enfoque conexionista. Y con el enfoque conexionista, es decir, o sea, estamos observando relaciones emergentes, casuales, y las vemos como tales, ¿no? Pero ya como tal podemos incluso entrar más adentro de las relaciones. Entonces empezamos a mirar relación, conexión, y esto nos tiene que dar estructura. Si tenemos estructura, si tenemos narrativas que viven, tenemos un universo complejo de múltiples narrativas interconectadas, relacionadas además entre sí, con una estructura conceptual, pues entonces eso nos está hablando que también hay interpretación. Entonces, también tenemos que tomar un enfoque semiótico. Entonces, vamos a decir que estas son las aproximaciones que vamos a tener. Vamos a hacer, son los lentes, son los gorritos, son las herramientas que vamos a tener, que nos vamos a poner, que vamos a utilizar, las capas que vamos a ir pelando para llegar a la información, para llegar a una noción de información. Entonces, bueno, si nosotros empezamos a hablar ya de nociones como, por ejemplo, lo conexionista, lo relacional, pues vamos a tener lo semiótico. Entonces ya inmediatamente nos empiezan a salir nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿no? Empiezan a brincar, que llaman la atención, ¿no? Entonces
Está el concepto de arquetipo, está el concepto de esquema, está el concepto de diagrama. Si nosotros estamos viendo la poshistoria, lo multidimensional, el feminismo, pues otra vez nos lleva pues a lo no jerárquico, a lo no vertical, a este traslado metafórico, ¿no?, de lo dirigido hacia lo radial cíclico, de lo salirnos de lo puramente binario bipolar. Y pues bueno, todas estas nociones las vamos a estar buscando aquí. Pues ya con esto vamos a poder construir, vamos a cerrar, vamos a trazar el caminito que llevamos hacia la información. Entonces, pues tenemos una idea, comenzamos con una idea muy general, muy metafísica de materia, y en un movimiento de neutralización y de abstracción, extraemos de ahí o que generamos otra noción más, otro concepto más neutro, más abstracto, cuantificable además, que nos va a estructurar esta noción tan general que teníamos de materia. Y a partir de ahí vamos a generar después otro concepto todavía más abstracto y todavía más neutral, que es el concepto de información, que indirectamente pues nos va a ayudar a significar la idea que ya teníamos de materia. Entonces, si nosotros vemos este esquema que estoy representando aquí de manera pues lineal, como una especie como de proceso, que incluso fue un proceso histórico, pero este esquema en realidad también nos puede dar estructura. Este esquema también es ontología. Si nosotros aquí, ahora, le incorporamos estas otras dos perspectivas, la multidimensional, de la compleja y multidimensional de Nicolescu, y también le incorporamos ahora esta otra perspectiva de las oposiciones, oposicional de Moretti, entonces de aquí podemos derivar un segundo esquema, mucho más rico, y que nos da más información aún, más estructura. Entonces, pues resulta que tenemos una dualidad fundamental, que es esta dualidad de materia y espíritu. Y esta dualidad fundamental metafísica nos va a servir como una base conceptual para crear estos dos nuevos conceptos, que son, o esta nueva dualidad, que es la dualidad energía y masa. Y esta dualidad, ya cuando ya estamos en una capa, mientras que aquí estamos en una capa de realidad o en un universo discursivo. Esta es una capa discursiva, un universo discursivo muy metafísico. Aquí estamos en una dimensión, un universo discursivo ya empírico. Y esta dualidad empírica nos va a funcionar como una base técnica para generar otra dualidad, que es esta de información y probabilidad. Entonces, aquí, materia y espíritu es una base conceptual para la dualidad de energía y masa, que nos está estructurando, es decir, nos está ayudando a simplificar estos conceptos metafísicos que teníamos de materia y espíritu, y al mismo tiempo son la base técnica para estos dos conceptos más abstractos aún, que son los de información y probabilidad, que a su vez nos van a ayudar a volver a complejizar esto que simplificamos quizás demasiado. Y esto, ya este esquema multicapa oposicional, lo que ahora nos empieza a revelar es ya un proceso. O sea, el proceso que estaba aquí, vamos a decir, enroscado
de manera lineal. Aquí vamos a decirlo, lo diseccionamos en capas, pero lo que ya emerge aquí y que empieza a ver es que pues, es una dialéctica, es un proceso dialéctico. Y entonces ya podemos llegar a un tercer esquema mucho más sintético, que ya nos muestra, ya desde esa lejanía, desde esa distancia ya mayor, ahora esto, ¿no? Tenemos dos dualidades fundamentales, ¿no? Una muy metafísica, que vamos a estructurar empíricamente. Esta metafísica de materia y espíritu la estructuramos lógico-matemáticamente con esta de energía y masa. Y después, cuando las unimos, es decir, las sintetizamos, entonces vamos a emerger o crear una nueva dualidad más abstracta, en una capa discursiva más superior, más abstracta, más general. Y ahí vamos a tener esta nueva noción de información y probabilidad. Bueno, yo empecé hablando pues, de las inteligencias artificiales, un poco pues sí, con sorna de este ejemplo del comercial de hamburguesas, ¿no? Entonces, pues es lo que digo, ¿no? Pues es las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Esta idea de que nos van a liberar del pasado tortuoso, pues es un poco la visión que tienen bueno, no tanto sus creadores, sino más bien el creador y el dueño no es lo mismo, sino sus dueños. Es la visión que ellos tienen. Y esa es la visión que nos publicitan y la visión que nos están vendiendo. Pero, pues las preguntas se tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde? Y la pregunta más importante, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué queremos más campañas de hamburguesas? ¿Para qué queremos más películas de superhéroes? Otra más. ¿Para qué queremos un refrito? 10 temporadas más de una película que ya, más, ya fue trilogía en los 80s. Entonces, queremos más fast food, más moda, fast fashion. ¿Qué más queremos? Todo desperdicio. Entonces, pues yo creo que no. Yo creo que esta visión, pues más bien lo que necesitamos es que estos artefactos tecnológicos, estos artefactos conceptuales, estas nuevas nociones conceptuales, pues más bien las tenemos que ocupar para no dejarnos llevar por esta marea o esta inercia de sobreproducción y desperdicio, ¿no? Que además ya sabemos a dónde va a ir a parar. Entonces, en mi opinión, pues más bien hay que usar esto para hacer conciencia y sobre todo pues para acercarnos a la cultura, que es lo que nos permite la tecnología. Y más allá, pues al acercarnos es acercarnos entre nosotros. Bueno, muchas gracias. Espero que les parezca interesante. Los invito a revisar la página web y donde están las redes sociales también. Y estén pendientes de las próximas entregas. Hasta luego.